Buenos días, profesora. El día de hoy se va a informar sobre el caso que hemos escogido de violencia intrafamiliar. Datos de filiación. El nombre y el apellido de la evaluada son las siguientes siglas XXOS. Su fecha de nacimiento es reservado, su lugar de nacimiento también es reservado. Tiene 25 años, su sexo femenino, su estado civil es actualmente soltera. Su grado de instrucción es superior y trabaja como empleada call center. Asimismo, nació en Bogotá y es colombiana y su religión es católica. Ahora vamos a pasar al motivo de consulta. La señora XX denuncia a su pareja, el señor Nelson, por violencia física y psicológica. Refiere múltiples episodios que se han agravado con el tiempo. Siendo el último presenciado por su menor hija, lo cual la dejó profundamente afectada. Desde el inicio de la relación, el señor Nelson se mostraba atento y cariñoso, pero cuando pasaba el tiempo, empezó a mostrar celos y control, además de agresiones verbales que poco a poco fueron escalando hasta agresiones físicas. Aunque intentó terminar la relación la señora, el señor Nelson insistía con promesas de cambio. Ella accedía por miedo, dependencia y por presión. Actualmente se siente confundida, con baja autoestima y con ansiedad, pero motivada a proteger a su hija y así evitar retomar ese vínculo. Implícitamente busca medidas de protección que aseguren su seguridad y la de su hija. Para abarcar la historia personal de nuestra evaluada, la hemos dividido en 8 categorías, las cuales abarcan desde su niñez hasta los antecedentes patológicos e historial de denuncias que lo veremos posteriormente. Respecto a la niñez, podemos ver que la evaluada en este caso creció toda su vida en Bogotá con su madre y sus hermanos, sin ausencia del padre ya que éste los abandonó a los 4 años. Es decir, asumió en este caso la evaluada responsabilidades desde muy pequeña y menciona que no hubo muchas violencias ni maltratos. En su adolescencia se volvió mucho más sociable a lo que era en su niñez, ya que en su niñez era mucho más introvertida. En esta adolescencia estableció amistades mucho más duraderas y a los 17 años inició una relación sentimental con Nelson. Respecto a su educación, es que como ya lo mencioné antes, fue introvertida durante su educación, especialmente en la niñez, sin antecedentes ni conflictos escolares. Posteriormente inició sus estudios de administración de empresas, pero lamentablemente tuvo que dejarlo por un embarazo. Respecto a los hábitos e intereses, es que ella no consume muchas sustancias psicoactivas ni fuma, bebe alcohol ocasionalmente en reuniones sociales, y sus intereses recreativos contienen la música y el baile. Continuando con las categorías, entramos a la psicosexualidad, el cual ella mencionó que su primera relación sentimental y sexual fue a los 17 años, en este caso con Nelson, la cual se caracterizó por una dependencia emocional muy presente en la relación, junto con dinámicas de control por parte de Nelson hacia la evaluada. Los antecedentes patológicos no presenta, antecedentes judiciales no tiene propios, pero participó en procesos legales por conflictos con su expareja, en este caso Nelson, y un historial de denuncias en el cual la evaluada reporta que no hay denuncias relacionadas con su expareja, en este caso la de Nelson. A continuación pasaremos a hablar de la historia familiar de la evaluada. En primer lugar, se identifica una relación distante con la figura paterna. El padre reside en la ciudad de Trujillo y el contacto con él es esporádico. No se evidencia una presencia activa ni emocionalmente significativa en su vida, lo que ha limitado su rol como figura de apoyo. En contraste, la madre convive con la evaluada y sus 3 hijos. Ella cumple funciones prácticas dentro del hogar, especialmente en el cuidado de los niños. No obstante, frente a los episodios de violencia que su hija experimenta por parte de su pareja, adopta una actitud neutral sin intervenir ni ofrecer contención emocional significativa. En relación a los hermanos, no se mantiene vínculo alguno. La evaluada no tiene contacto con ellos, lo que refleja una red de apoyo familiar reducida y ausente en situaciones críticas. En cuanto a la pareja, se ha evidenciado una relación marcada por violencia física, psicológica y económica. Se observa un patrón cíclico de agresiones seguidas de reconciliaciones, lo cual ha deteriorado profundamente la estabilidad emocional de la evaluada.
La evaluada tiene 3 hijos menores de edad. Aunque no han sido víctimas directas de agresión, han estado expuestos a episodios de violencia, lo que representa un riesgo considerable para su desarrollo emocional. La dinámica familiar, por otro lado, en conjunto, se caracteriza por un ambiente de tensión constante, con vínculos frágiles, roles poco definidos, y no se observa una red que funcione como contención y protección frente a la situación de violencia. Finalmente, la actitud personal de la evaluada muestra una ambivalencia comprensible. Por un lado expresa temor, dependencia emocional y baja autoestima, pero por otro emerge una motivación clara por proteger a sus hijos. Esa preocupación se convierte en un factor movilizador importante que la ha llevado a buscar ayuda profesional. Muchas gracias. Técnicas e instrumentos. En cuanto a las técnicas que se utilizaron durante este caso, la primera técnica que encontramos es el mini examen cognitivo, el cual nos proporciona un análisis bastante breve y estandarizado del estado mental de las personas. Como segunda técnica está la entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico. Esta nos permite evaluar las características demográficas de la víctima, la historia de victimización y de trastornos psicopatológicos. Después tenemos las entrevistas colaterales, en la cual se trata de clarificar y corroborar esta información preguntando a familiares o personas cercanas. En cuanto a los instrumentos, la primera que aparece es el cuestionario GHQ28, que es un cuestionario que nos da los problemas psicopatológicos o de salud en general del sujeto durante las últimas semanas. Luego tenemos la escala de autoestima de Copper-Smith, que mide las valoraciones de la persona en cuanto a su autoestima. Por otro lado, la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es una escala que tiene una evaluación heteroaplicada a modo de entrevista estructurada, que sirve para evaluar los síntomas y la intensidad de los trastornos. Seguidamente, la escala de inadaptación, que refleja en qué medida la situación de maltrato afecta a las diferentes áreas de la vida cotidiana, ya sea el trabajo, la vida social, el tiempo libre. Después está el inventario de evaluación de la ansiedad, ya sea como estado o como rasgo. Es un cuestionario que nos permite medir la ansiedad que se manifiesta. Luego está el inventario de depresión, ya sea como estado o rasgo, que está destinado a evaluar por una parte el grado de la afectación, el estado, y por otra la frecuencia o ocurrencia, que es el rasgo, de la persona que puede tener relación con el maltrato. Y finalmente, y como parte muy importante de este estudio, es el inventario estructurado de simulación de síntomas, que tiene datos convergentes en la evaluación, ya que es una simulación, ya que nos sirve para saber si una persona está simulando o exagerando los mismos síntomas que puede estar diciendo. Es una prueba bastante fiable y que nos ayuda a clarificar nuestras posibles hipótesis. A continuación presentaré el análisis e interpretación de los resultados psicológicos obtenidos en la evaluación. En primer lugar, es importante aclarar que la evaluada conserva sus funciones cognitivas en forma óptima, lo que nos permite confiar en la validez de los resultados obtenidos en el resto de pruebas. En cuanto a salud mental actual, no se observan signos de psicopatología aguda reciente según el cuestionario. Sin embargo, al evaluar su autoestima se evidencia un nivel medio-bajo, asociado a inseguridad personal y dependencia emocional. Lo más relevante del análisis de la presencia clara de síntomas de trastornos de estrés postraumático, la evaluada puntúa por muy por encima del corte de reexperimentación, evitación y activación, lo que indica un impacto emocional significativo derivado de experiencias traumáticas. A esto se suma una importante inadaptación psicosocial, acompañada de dificultades en su vida familiar, laboral, afectiva y social. Y también se registra un nivel de ansiedad muy elevado, tanto a nivel situacional como rasgo permanente, ya que hay percentiles de 95. Y finalmente los indicadores de depresión son altos, destacando un fuerte componente distímico tanto actual como crónico.
Y en conclusión de este apartado, si bien no presenta síntomas psicopatológicos agudos, la evaluación revela una estructura emocional profundamente afectada, con secuelas compatibles con trauma psicológico, ansiedad persistente y tendencia depresiva, que debe ser considerada en el contexto judicial. Ahora vamos a pasar a la observación de conducta. Durante el momento de la evaluación, la señora se mostró con una presentación personal adecuada y limpia, manteniéndose una actitud agradable y cordial. Su memoria se encontraba conservada y su lenguaje era fluido, claro y comprensivo. Durante la narración de los difíciles momentos de maltrato que ella ha vivido, la evaluada se entrecortaba y lo acompañaba con un poco de llanto. Su estado emocional general era de tristeza y melancolía. Se observó que sus conductas verbales y no verbales coincidían y eran coherentes. Por otro lado, presentaba un tono de voz moderado y hacía pautas en ciertos momentos. La velocidad de su habla era lenta, pero se mostró elocuente, con una notable inteligencia y en ningún momento perdió el foco de atención. Continuando con el análisis fáctico y la descripción del hecho violento, a continuación expondré los principales hechos que sustentan este caso de violencia intrafamiliar, los cuales fueron reportados por la víctima durante el proceso de evaluación. Según refiere la evaluada, la relación con su expareja, el ciudadano Nelson, inició de manera aparentemente estable. Sin embargo, con el paso del tiempo se evidenció un patrón progresivo de maltrato físico, verbal y psicológico. Es así que se relatan 3 episodios importantes. El primer episodio se remonta al mes de diciembre de 2011 y en ese momento la pareja llevaba aproximadamente 2 años de relación. Tenían una hija en común de 11 meses de edad. Y la víctima comenta que tras reclamarle a Nelson por el trato desigual hacia su hija, él reaccionó con violencia, propinándole un puñetazo en el rostro delante de su propia madre, lo que generó en ella evidentemente humillación y vergüenza. El segundo hecho ocurrió durante una salida a una discoteca y Nelson había dejado su chaqueta en la mesa y al no encontrarla cuestionó a la víctima y al responderle que no sabía dónde estaba él comenzó a insultarla de forma agresiva y posteriormente la golpeó y arrastró, provocándole lesiones físicas que ameritaron incluso 20 días de incapacidad médica. Y el tercer episodio que se relata se produjo el día de su cumpleaños. Ella se había arreglado para celebrarlo y se quedó dormida junto a su pareja. Al despertar, sorpresivamente Nelson inició una serie de insultos y agresiones físicas. Ella relata que la tomó del cabello, la arrastró, la golpeó y la dejó inconsciente. Incluso le generó lesiones visibles en el rostro, especialmente en el área del labio. Adicional a ello, la víctima reporta que durante la relación fue sometida a insultos, humillaciones constantes y descalificaciones, lo cual deterioró su autoestima y generó un fuerte impacto emocional. También refiere que en más de una ocasión fue víctima de agresiones físicas, como puñetazos y patadas, incluso llegando a presentar denuncias contra el agresor. Sin embargo, por diferentes circunstancias la relación continuaba, lo cual hacía que el ciclo de violencia se repitiera constantemente. Respecto a este punto, se puede concluir de alguna forma que los hechos que se relatan permiten identificar que hay un patrón de violencia progresivo, recurrente y de múltiples manifestaciones, el cual ha generado un daño significativo en la integridad física y emocional de la víctima, situándola en un estado de vulnerabilidad y afectación psicológica. Ahora hablando un poco sobre lo que es la repercusión o el impacto que ha habido, hemos encontrado que hay una afectación emocional significativa debido directamente a la violencia que ha habido. Esa situación ha generado en ella, por ejemplo, sentimientos de ansiedad, un miedo persistente, una sensación de indefensión y específicamente ella percibe que no tiene control sobre las situaciones, en este caso, por ejemplo, de su propia seguridad. También manifiesta emociones relacionadas a estas preocupaciones excesivas, relacionadas con lo que es su seguridad personal y la de sus hijos, la de su familia, debido a que tiene miedo, por ejemplo, de salir sola específicamente en la noche. También presenta este llanto fácil o dificultades para dormir.
Por otro lado, también podemos ver que tiene reacciones de rabia, reacciones de querer venganza, que también refleja este impacto que ha habido. Por otro lado, otro aspecto también importante a destacar es que tiene una sensación de aislamiento social y desamparo social, por lo tanto, ella evita estar con personas que no conocen mucho, o sea, personas fuera de su círculo cercano, debido al miedo que tiene de sentirse expuesta o juzgada. Esto directamente se va a relacionar al autoconcepto, ya que ella percibe que no tiene la capacidad emocional ni social para poder afrontar situaciones o enfrentar conflictos. Y finalmente también se identifican estos sentimientos de tristeza, de baja energía, de bajo ánimo y sus pensamientos de inutilidad. Ella misma, por ejemplo, usa frases como ya no sirve de nada o no tiene sentido esforzarse. Esto relacionado con específicamente las actividades que ella solía hacer, que eran actividades que eran de su propio interés y que ahora ya no realiza. Todo esto relacionado con lo que es propiamente cómo ha afectado tanto su vida cotidiana, pero también ha afectado su funcionamiento personal, social y familiar. En cuanto a las conclusiones, podemos destacar primero el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, el cual se fundamenta en esta exposición prolongada a situaciones de maltrato físico, psicológico, y este trastorno se evidencia en síntomas como miedos constantes, hipervigilancia, dificultad para disfrutar actividades cotidianas y una afectación general en la calidad de vida. Además, esta se ve alimentado por las amenazas recientes que ha recibido tras la denuncia, lo que mantiene en un estado activo de alerta. En el ámbito familiar se observa un claro deterioro en el vínculo con sus hermanos, quienes desaprobaron la relación al presenciar la violencia y generando un cierto distanciamiento y afectación en cuanto a su red de apoyo. En lo social se evidencia aislamiento y un déficit en habilidades sociales. En cuanto al estado psicológico actual, encontramos baja autoestima, así como síntomas de ansiedad y depresión que, aunque forman parte también como rasgos de su personalidad, se han exacerbado a raíz de los episodios de violencia y también presenta dificultades en la adaptación en los entornos familiar y social. En cuanto al daño psicológico específico, se destaca la disminución en su capacidad para realizar y disfrutar actividades placenteras, junto a preocupaciones consistentes y persistentes por su seguridad personal. Y en cuanto a la proyección al futuro, la señora Bando no se visualiza formando una familia con un esposo, sino que mantiene una percepción negativa generalizada de los hombres, a pesar de que tiene pareja o ha tenido, y ha perdido la confianza en el ámbito sentimental por temor a revivir las experiencias traumáticas pasadas. Por ello, todo este panorama nos da evidencia de una violencia intrafamiliar que ha dejado secuelas profundas en muchas áreas de su vida, que se han consolidado en un cuadro clínico claro de TEP. Y de esta forma hemos culminado con la exposición de la información recaudada. Muchas gracias por su atención.